En unos momentos. Antes hablamos de la crisis de la listeriosis. Aquí tenéis un cultivo puro de Listeria monocytogenes en una placa de medio de cultivo sólido. Cada uno de estos montículos es una colonia de Listeria monocytogenes. Está formada por millones de bacterias que han crecido durante la noche hasta que llega un momento en que se hace visible sin necesidad de un microscopio, ni siquiera de una lupa. Es la listeria, la bacteria que ha provocado una gran crisis sanitaria y una tormenta política entre las instituciones. Las dudas sobre su gestión y la eficacia de los controles sanitarios abre el debate sobre si lo que comemos es realmente seguro. Teresa es una de las primeras embarazadas infectadas por el brote de listeriosis. Estaba en la semana 18 de gestación y acababan de decirle que iba a tener una niña. Había tenido 3 abortos previos, pero esta vez todo iba perfecto. El 30 de julio ingresaba en urgencias por fuertes dolores. El 2 de agosto perdía a su bebé. Al principio, hombre, lloraba mucho porque me daba mucha pena, porque pensaba eso, que había sido mala suerte, que yo sé que esto existe y que se dan casos al año. Pero dije, bueno, pues he tenido yo la mala suerte que he tomado cualquier alimento, cualquier verdura, no sé, y que me ha sentado mal y que me ha pasado. Pero cuando ya empiezas a ver un caso, otro, tantos casos, y que ya empiezan a salir más informaciones que dices tú, bueno, es que entonces esto no es de que me ha pasado a mí solo, sino que no he tenido la mala suerte yo solo, sino que es algo ya bastante más serio. Cuando el pasado 15 de agosto se declaró la alerta sanitaria y las autoridades confirmaron el brote de listeriosis, Teresa ató cabos y relacionó su aborto con la carne mechada que comió a finales de junio o principios de julio. Una carne mechada, en ningún momento pensaba yo que pudiera haber pasado, ¿no? En este caso, todo esto, porque una carne mechada está cocida, es que no... Y aparte que no es un alimento que te prohíban, que te digan que no debes de comer. Más de 200 personas afectadas, 3 fallecidos, un aborto confirmado y 4 sospechosos. Es el balance provisional del mayor brote de listeriosis de nuestro país. A finales de julio se detecta en Andalucía un aumento de casos. Aparece un brote en una familia el 5 de agosto. Se encargan encuestas epidemiológicas y se analizan las muestras sospechosas. El 15 de agosto se declara la alerta sanitaria. El foco del brote se encuentra en la carne mechada, la mecha de Magrudis. Surgen las primeras dudas. ¿Se etiquetaron mal las muestras? ¿Podrían haber adelantado la alerta? Seguimos manteniendo que en el laboratorio municipal no ha habido ningún fallo en la manipulación y en la tramitación de las muestras que hemos recibido. Pero también tenemos que tener en cuenta que desde el día 8 que recibimos las muestras hasta el día 18 de agosto que damos el positivo definitivo, siempre nos hemos movido en positivos presuntos. Es decir, nuestro sistema de análisis es a través de cultivo y requiere de un tiempo para poder dar un positivo definitivo. Mientras tanto, siempre hablamos de presunción. La alerta está puesta en el primer momento en que nos enteramos de que hay una asociación inequívoca entre una carne, una empresa y unos enfermos. Eso se hace de inmediato. En la gestión posterior ha habido mucha información, pero no ha retrasado la adopción de medidas. Nunca ha retrasado la adopción de medidas. Es posible que no se haya transmitido bien, pero nunca ha retrasado la adopción de medidas. Lo que tenemos claro, cristalino, es que cuando la Administración Autonómica en Andalucía conoce cuál es el producto que está provocando la listeriosis o conoce el producto clave, el producto estrella de la empresa, la carne mechada, no lo hizo público, se esperó. Y esperarse, esas horas o ese día de espera, provoca más casos. El 16 de agosto el Ministerio de Sanidad amplía la alerta sanitaria a todo el territorio nacional y retira de la circulación varios productos de la marca Magrudis. El problema no era el número inicial de casos a los que nos enfrentáramos, sino el número potencial de casos. Y esto está asociado a la cantidad de producto o de alimento de riesgo que se pone en el mercado. Las informaciones iniciales hablaban que desde el 1 de mayo se habían puesto en el mercado cerca de 40 toneladas de producto, lo cual es una cantidad muy grande, y más si conocemos cómo se consume esta carne mechada, que se consume en pequeñas tapas, con lo cual por cada kilo de los 40.000 podía haber muchos expuestos.
Lo atípico de este brote es la gran cantidad de casos en un corto periodo de tiempo, hasta 30 o 40 enfermos en un solo día. Las urgencias de los hospitales sevillanos se bloquearon y se puso en riesgo la asistencia a los pacientes. En los laboratorios de microbiología se analizaron decenas de muestras de contagiados en el menor tiempo posible. El miedo a la contaminación cruzada y la falta de información sobre la listeria disparó las consultas. Es una enfermedad que no se transmite de paciente a paciente, ¿no? Que no hay infección cruzada entre pacientes. Eso es muy importante porque que lo sepa todo el mundo y lo tenga muy claro, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la gripe, que se puede transmitir de persona a persona. Esta es una enfermedad que se transmite principalmente por alimentos, también desgraciadamente de madre a hijo, pero que no se transmite de persona a persona. Estamos en una fase de inflexión del brote. Los últimos días el número de casos de manera sostenida es muy reducido, entre 0, 1, 2, 3. Esto confirma esta inflexión. Lo que podemos esperar es así un goteo durante las próximas semanas, que puede extenderse los meses de octubre y septiembre. Por lo tanto, hay que mantener la alerta. En los enfermos más graves, la listeriosis provoca meningitis, encefalitis y afecta a la placenta de las embarazadas. En este brote, el protocolo del tratamiento se ha extendido a los casos con gastroenteritis aguda, lo que ha ayudado a reducir la gravedad de muchos casos. El comportamiento clínico de la infección invasiva por listeria puede ser modificado con un tratamiento antibiótico inmediato. Y el resultado pronóstico mejora, lo estamos viendo. Esta es la mejor noticia de este brote. Fiebres altísimas y fuertes dolores de cabeza. Operado de corazón, con un marcapasos y asmático crónico, Pepe dice que nunca se había encontrado tan mal. Consumió la carne contaminada 3 días antes de decretarse la alerta. Acudió al hospital al enterarse del brote por las noticias. Estuvo ingresado 2 días y continúa con el tratamiento antibiótico. Demanda información, que es lo que demanda el consumidor, información, que sepamos cómo es la bacteria, cómo afecta, qué durabilidad tiene en el organismo y cómo afecta a las personas que somos de alto riesgo. Nada más. A medida que avanza la investigación van apareciendo más fallos e irregularidades. Cuando se creía que el producto contaminado estaba retirado, se descubre que continuaba comercializándose mal etiquetado como marca blanca y más tarde que la empresa, después de decretarse la alerta sanitaria, ocultó que siguió vendiendo unos chorizos. Y por si fuera poco, además de carecer del permiso necesario para ampliar sus instalaciones, acabamos de saber que Magrudis llevaba 5 años operando sin licencia de actividad. Por supuesto que claro que tiene que tener responsabilidades, una responsabilidad de tipo administrativo, por un lado, porque puede faltar unos requisitos, pueden faltar, y después de responsabilidades de que si se entiende que esa falta de diligencia, esa falta de requisitos administrativos o de lo que sea, ha podido dar lugar a un riesgo para la salud pública evidente, pues se pone en manos de la administración judicial. El gerente de la empresa, José Antonio Marín, que no ha querido hablar ante las cámaras de Informe Semanal, aduciendo que sufre crisis de ansiedad, dice que su empresa cumplía con los sistemas de autocontrol ajustado a las normas de la Unión Europea. La duda es evidente. ¿Cómo era posible que Magrudis funcionara sin licencia? ¿Se habían revisado realmente que la empresa cumplía con sus obligaciones de autocontrol? Por el momento, el ayuntamiento ha formalizado la denuncia contra la empresa y ha precintado la fábrica. La empresa contaba con su sistema de autocontrol y venía recibiendo las inspecciones por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Como digo, riesgo cero no existe, siempre existe esa posibilidad de que ocurra algo anómalo, pero en este caso, en este momento, estamos centrados en investigar el origen del foco. Ante un fallo como el que ha ocurrido, la pregunta que se hace el consumidor es hasta qué punto son seguros los sistemas de autocontrol de las empresas y si lo que compramos y comemos tiene verdadera garantía. Puedo decir que en 2018 se han hecho casi 600.000 inspecciones y auditorías a establecimientos alimentarios, 113.000 análisis y solamente un 1,4% de los análisis realizados nos dieron resultados que no se ajustaban a la normativa vigente. Por tanto, yo creo que los sistemas que tenemos son muy garantistas en la Unión Europea y sin duda en este país, pues igual que en el resto de los países, podemos comer seguros. Lo que no tenemos ninguna duda desde hace ya muchísimos años es que
La Comisión Europea pone en marcha determinados protocolos de autorregulación y de autocontrol en los que se prioriza que una empresa declare que lo está haciendo todo bien y a la Administración se le quitan obligaciones inspectoras. Eso provoca riesgo, porque nos tenemos que creer que una empresa está haciendo lo correcto y resta labor inspectora a distintas administraciones públicas. Claro que me ha quedado miedo, pero no para consumir carne ni para consumir derivados del cerdo ni nada de esto. Me ha quedado miedo porque hay una falta de control que es lo que me preocupa. Al final, tenga la culpa quien la tenga, o la Junta, Sanidad, los controles, la fábrica, al final el que sale perdiendo creo yo que somos nosotros, en este caso el consumidor. Les ha tocado a ellos sufrir las consecuencias de un fallo que nunca debiera haberse producido, pero su miedo es el de todos. El brote de la listeriosis tiene que hacer reflexionar a instituciones y empresas sobre las deficiencias de los controles en materia alimentaria. So why'd you fill my sorrows with the words you